Muy buenas noches para todos. Son las 7 y 6 de la noche. Mi nombre es Juan Diego Osa y estamos en este programa de debates. Cronómetro 2. ¿Quién tiene la verdad? Esta noche nuestros invitados para este debate, el doctor Carlos Julio Díaz. Él es contador público de la Universidad de Medellín, especialista en planeación urbano regional de la Universidad Nacional. Tiene una especialización de programa en alta gerencia de la Universidad de los Andes, director de la Escuela Nacional Sindical, expresidente de la CUT, la Central Unitaria de los Trabajadores de Antioquia, analista de temas económicos y laborales de la ENS, la Escuela Nacional Sindical. Y tenemos también por otro lado a Alejandro Bermeo. Doctor Alejandro Bermeo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Diego, Carlos, Sebastián, y bueno, un saludo para todos los que nos acompañan. Bueno, y un Bienvenido, saludo también Alejandro. para Carlos. Bueno, el doctor Alejandro Bermeo, abogado de la Universidad del Tolima, docente en el Instituto de Investigación Social Solidaridad, activista político y promotor de las ideas de la nueva derecha. Les recuerdo las reglas de nuestro debate. En cada tiempo de respuesta será de 3 minutos para cada invitado. Si alguno quiere hacer alguna réplica, tendrá 2 minutos. Esto pues les recuerdo que lo tendremos de manera cronometrada para evitar cualquier tipo de inconvenientes y que podamos manejar un debate totalmente claro. Muy buenas noches para todos los que escuchan este debate. Esto es Cronómetro 2. ¿Quién tiene la verdad? Bueno, en nuestra primera pregunta, Carlos y Alejandro, vamos a manejarlo acorde a como les voy indicando. Primera pregunta, ¿Colombia ha implementado el libre mercado o la economía planificada? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Alejandro. Perfecto. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que Colombia se encuentra muy lejos de lo que es una economía favorable al libre mercado, cercana a lo que es el libre mercado. Uno esto lo puede notar al ver índices de libertad económica muy famosos, el índice de Heritage Foundation, el índice de Fraser Institute. Lo que nos encontramos es con un país que incluso más o menos desde los años 70 para acá, ha aumentado muy poco en términos de libertad económica y voy a hablar brevemente de estos índices. Sí hay que decir una realidad y es que uno no encuentra en el mundo un país totalmente capitalista y un país totalmente socialista, sino encuentra grados, ¿no? Hay países más o menos capitalistas, más o menos socialistas, intervencionistas, asistencialistas, con políticas de tercera vía, etcétera. Y cuando uno ve un índice de libertad económica como el índice del Heritage Foundation, que este es también de la mano con el New York Times, encuentra que los países con mayor libertad económica tenemos Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Taiwán, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Islandia, que son al mismo tiempo los países que cuando tú revisas el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, que tiene en cuenta variables como la calidad de vida, el promedio de vida, el nivel educativo, el PIB, pues son de hecho los países con mayor libertad económica los que tienen los mejores índices de desarrollo humano. En el mismo sentido, los países que tienen mayor libertad económica son los países menos corruptos. Si tú cruzas esto con el índice de transparencia internacional o el índice de la corrupción, pues vas a ver también una relación entre un Estado pequeño, poco intervencionista, poca burocracia, mercados abiertos, comercio exterior, pues hay una relación en estos ámbitos. Así que Colombia está lejos, de hecho, en este índice se encuentra en el puesto 68, lejos de ser un país con libertad económica. En otros índices uno lo encuentra incluso en el puesto 87, en el puesto 49. Es decir, es un país que no ha implementado realmente lo que es una economía de libre mercado, como países que mencionaba previamente, que son países donde hay un respeto fuerte por los derechos de propiedad. En Colombia están en duda los derechos de propiedad, hay inseguridad jurídica, candidatos que proponen una serie de políticas y que pueden ser presidentes el otro año que claramente
espantan la inversión privada, un gobierno integral, la carga fiscal, los gastos gubernamentales, la salud fiscal, libertad comercial, libertad laboral, poco hay de eso en este país. Entonces estamos muy lejos de ser una economía favorable al libre mercado. Sí tenemos en Colombia es una economía intervencionista, tenemos políticas económicas asistencialistas y tenemos un Estado que regula, persigue al empresario, un Estado que impone aranceles, ¿no? Medidas arancelarias, no arancelarias, un país predominantemente proteccionista. Sí que falta mucho para llegar, digamos que a los puestos de estos países que Tiempo. han demostrado, digamos, la eficiencia del libre mercado, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias. Carlos, Bueno, Colombia desde finales de la década de los 80 y mucho más a inicios de los 90 fue adoptando un modelo de desarrollo económico donde le fue dando mayor importancia al mercado. Pues todos reconocemos que muchas empresas se han privatizado, digamos, los temas laborales, financieros se han ido desregularizando y se ha ido entregando temas tan fundamentales como, por ejemplo, la seguridad social y la salud. Pues hoy están bajo lógicas de mercado, las pensiones, los riesgos en el trabajo, la educación. Ha venido Colombia en un proceso, digamos, de entregarle, digamos, a los particulares y a los privados el ejercicio, digamos, de muchos sectores estratégicos de la economía, las comunicaciones, el tema de la energía, de los servicios domiciliarios. Se ha ido, digamos, el Estado, digamos, desmontando, se ha ido vendiendo parcialmente al Estado a pedazos y entregándoselo a actores privados. Desde luego que no es fácil acabar con el Estado, porque en la lógica neoliberal, lo ideal es que el Estado desaparezca y eso es una fase superior en el concepto de la globalización, donde los estados pierden, digamos, incluso soberanía para decidir frente a las políticas internas y se le entrega todo, digamos, a fuerzas supranacionales, como hoy lo tenemos en el mundo, organismos como el Fondo Monetario, Naciones Unidas, el Banco Mundial. Entonces, sí ha habido en Colombia un proceso, digamos, de ir desmontando el modelo de Estado, digamos, intervencionistas que tuvimos, un Estado que tenía regulaciones, que tenía aranceles. Obviamente, hoy hay aranceles, pero los aranceles se han ido desmontando. Por ejemplo, el sector agropecuario. Colombia hoy importa 14 millones de toneladas de alimentos que antes producíamos, porque fuimos entregándole eso al mercado y el mercado obviamente ha venido definiendo que son las importaciones lo que definen, digamos, la mayor eficiencia, digamos, en materia de costos. Entonces, no es fácil que el Estado desaparezca, porque si hay una política orientada, digamos, a que el Estado sea lo mínimo que se pueda, no es fácil, digamos, que el Estado desaparezca en un 100%, pero hay, digamos, economistas como Carrasquilla, que era el ministro de Hacienda anterior, él siempre ha preconizado que el Estado es un estorbo para la economía. Pero no es fácil, digamos, que el Estado desaparezca. Yo creo que ese es el gran debate que tenemos hoy en el mundo. Y esta pandemia demostró que el Estado mínimo, que el Estado, digamos, no interventor, el Estado reducido a la mínima expresión, ha fracasado. Hoy se reconoce que es el Estado el que nos saca de esta crisis y no el mercado. Sobre esa base, creo que las enseñanzas que nos deja la pandemia es que el Estado es mucho más importante de lo que decían los neoliberales y creo que es importante que el país empiece como a recuperar tiempo. muchos de los sectores de tanta sensibilidad social como la seguridad social y la salud, por ejemplo. No es posible, digamos, que la salud sea un negocio. No es posible que las Carlos, pensiones, el futuro, sea un negocio. Entonces, creemos que ese es un tema que está hoy en el eje del debate y creo que el gran ganador, digamos, en esta crisis humanitaria, Carlos, perdón, sí, Carlos, sí. ya se cumplió el tiempo. Ah, bueno, listo. Bueno, Gracias. entonces en Gracias. la réplica puede complementar de Bueno, pronto. listo. Gracias. Alejandro quiere complementar como réplica. Tiene dos Vale, minutos un para esta réplica. comentario, gracias, un comentario muy pequeño. Bueno, de hecho, el Estado es cada vez más grande. Eh, un gobierno como el actual gobierno, digamos, que tiene políticas que no difieren de un Petro, de un Robledo, políticas proteccionistas, como ya habíamos mencionado, un Estado que tiene las altas consejerías, un Estado que viene aumentando de 13 ministerios a 16 en Santos y de 16 a 18 con Duque,
Es decir, un Estado que cada vez es más grande, que hay una burocracia cada vez más grande. Entonces, naturalmente que sí, como menciona Carlos, hay una idea de tratar de liberalizar la economía y hay digamos, una suerte de acuerdos y de tratados en pro de esto, pero no se ha realizado en la práctica más allá, digamos, del discurso, ¿no? Entonces, yo lo que veo es un Estado cada vez más grande. Si uno ve, repito, este índice del Fraser Institute, puntaje del 1 al 10, donde 10 es mayor libertad económica, Colombia en los 70 tenía 5,53, actualmente tiene 6,8, o sea, subimos solo 1,2 puntos en todo ese montón de años. Un Chile que hoy está casi en los 8 puntos y un Hong Kong en este índice tiene el primer puesto de libertad económica casi con los 9 puntos. Entonces, sabemos que la libertad funciona, el libre comercio funciona, la globalización funciona. Todo esto tiene que ser orientado con un norte, es decir, con un norte. No vamos a acabar la industria nacional, pero hay que entender que nuestros empresarios nacionales tienen que tener un norte para fortalecer, para el know-how, ¿cierto? El saber hacer, especializarse, innovar y abrirnos al comercio y no como se ha implementado en Colombia, subsidios para toda la vida, proteccionismo para toda la vida, porque obviamente que el costo lo termina asumiendo toda la sociedad. Y por supuesto que el Estado ha cobrado un rol importante en medio de la pandemia, pero creo que también han sido esos estados los que no han tomado las medidas apropiadas y han perjudicado todavía más a la población. Fueron los estados más libres, como en Suecia, donde fue un estado más pequeño, permitió la libertad y mejor han manejado todo este contexto pandémico. Muchísimas gracias, Alejandro. Carlos, 2 minutos para esta No, réplica. de hecho, pues en Colombia hoy podríamos decir que no hay, digamos, industria de manufacturas. Colombia tuvo en el Producto Interno Bruto una participación de más del 20%, 23%. Antioquia, por ejemplo, Medellín tuvieron una participación de las manufacturas por encima del 25, 24%. Hoy estamos por debajo del 12, 13%, 11% y una industria totalmente liviana. Cuando aquí tuvimos algún desarrollo de equipos, de industria de mediano desarrollo, como el caso de tornos, sistemas, digamos, de frenos, algún nivel de desarrollo de complejidad en el área del sector químico. Entonces, aquí hubo un desarrollo industrial que hoy está prácticamente en extinción. Pues todas estas políticas, digamos, de libre mercado, digamos, de reducir aranceles, dejó desprotegida la economía nacional, tanto en el sector de manufacturas como en el sector agropecuario. Y hoy se evidencia de que estos sectores han desaparecido. El empleo que se ha perdido no lo ha asumido el comercio, no lo ha asumido el turismo, el sector financiero. Entonces, creemos que la economía sí se ha entregado, digamos, a lo que se denomina las fuerzas del mercado, pero sabemos que el mercado en sí mismo no funciona tampoco como algo autónomo. Detrás del concepto de la mano invisible hay también las intervenciones de grupos económicos. Lo que pasa es que esto es un Estado corporativo. Es cierto que el Estado interviene, pero el Estado interviene para favorecer a los grandes grupos financieros. Por ejemplo, la banca central es una banca totalmente bajo control de grupos financieros, no es una banca que está al servicio del desarrollo nacional, ni de la pequeña empresa, ni de las manufacturas, ni de los agricultores, ni de la gente que está cultivando alimentos en el país. Yo creo que esos sectores fueron abandonados y el mercado se le entregó a grandes multinacionales, porque de hecho el mercado en sí mismo es un concepto también un poco confuso, porque no existe tampoco un mercado libre. El mercado está siempre controlado por fuerzas supranacionales, por fuerzas multinacionales, y que en última instancia son los que definen para dónde va la economía. Y creo que el Estado dejó, digamos, esto es un Carlos, Estado tiempo. corporativo, un Estado que está más al servicio del interés privado que del interés público. Entonces yo creo que el debate hoy es a quién sirve el Estado. Y este es un Estado que está más al servicio de los Muchas grupos gracias, financieros Carlos. y de los intereses de las grandes multinacionales y no del desarrollo empresarial ni de la economía nacional. Carlos, muchísimas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta en nuestro programa Cronómetro 2. Nuestra segunda pregunta, perdón. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno colombiano a lo largo de la historia para implementar el libre mercado o economía planificada? Don Carlos, le doy la palabra. 3 minutos.
Bueno, el Estado, el gobierno colombiano ha venido haciendo alguna serie de reformas, por ejemplo, en materia laboral, donde digamos lo que llaman el mercado de trabajo se desregularizó, se fue generando, digamos, formas de empleo más precarias, más sujetas al dominio del mercado. La seguridad social también se entregó a lógicas de mercado. El sector financiero pasó de una banca especializada, por ejemplo, que teníamos en Colombia. Todos recordarán que aquí había un banco cafetero, un banco ganadero, un banco industrial, había un banco central hipotecario, habían, digamos, líneas de fomento, digamos, en el Banco de la República para apoyar a los agricultores, la caja agraria. Entonces, todo eso se fue desmontando y se le entregó, digamos, al mercado el crédito. En Colombia ya no hay crédito de fomento, eso es un tema que hace parte de la historia de este país. En Colombia existían lo que llamamos precios de garantía o de sustentación, que el Estado intervenía para controlar precios y evitar que los agricultores, debido a las fluctuaciones, perdieran, digamos, en el negocio de estar cultivando alimentos. Entonces, creo que el Estado sí ha ido, digamos, haciendo reformas a nivel, digamos, del comercio exterior. Por ejemplo, los aranceles han disminuido de niveles muy altos a estar por debajo del 7, 8% en promedio. Entonces, sí ha habido, digamos, un proceso, digamos, de liberalización de la economía en muchos frentes, en el frente laboral, comercial, social, financiero, pero obviamente el gran ganador en estos modelos siempre ha sido en los grupos financieros. Entonces creo que esa es la gran tragedia que tienen estos países, en donde en última instancia pues el mercado queda como un concepto que se diluye bajo el control de los grupos financieros y que son ellos los que en última instancia dominan la economía a través de políticas extractivistas como tenemos hoy a través de la minería, el petróleo y una economía que no agrega valor. Aquí Colombia se desindustrializó, Colombia perdió capacidad agropecuaria, hoy no producimos los alimentos que consumimos, pues tenemos que importar creo que más del 30% de los alimentos que consumimos, pero desde luego el Estado no ha desaparecido, pues el Estado existe, pues muy minimizado. No es fácil acabar con el Estado y yo creo que en última instancia el punto que tenemos hoy es entender que el Estado necesita recuperar muchas de las funciones que ha perdido y de lo cual podría hablar en otra intervención más adelante, porque el debate aquí es, ¿para qué el Estado? ¿Cuál es la función del Estado? Y creemos que allí es donde deberíamos reorientar, digamos, el debate, porque en última instancia, como lo decía el compañero, hay países que, por ejemplo, China. China es un país que mezcla socialismo con capitalismo. O Alemania, pues incluso se llama una economía social de mercado. Si uno mira a China también se llama lo mismo. Pero yo creo que la diferencia está en que así haya mercado, no se renuncia, digamos, a un control, a una planificación, a un direccionamiento, a unas intervenciones estratégicas en la economía, que es lo que hoy no tiene Colombia. Gracias, doctor Carlos. Bueno, esta misma pregunta, doctor Bermeo. Bueno, Colombia practica políticas proteccionistas. Es decir, yo coincido con Carlos cuando él dice que hay una especie de corporativismo. Quizá lo entiendo de otro modo. El Estado está capturado y el Estado está capturado por lobbies, por grupos de interés y por grupos de presión. Grupos que en este famoso juego fórmula, que ya se conoce en la política, pagar para jugar, ¿no? Empresarios, burócratas financian campañas políticas y luego los políticos devuelven el favor en forma de cuotas de poder. Bueno, hoy los políticos benefician a los grandes del sector arrocero, del sector cafetero, del sector del azúcar, a expensas de todos los consumidores. En Colombia tenemos un estado que persigue la economía colaborativa. Airbnb, que persigue Cabify, que persigue Uber en favor del gremio de los taxistas. ¿Qué muestra esto? Un estado capturado por grupos de interés, por grupos de presión. Alguien podría decir, bueno, pero es que esta nueva economía colaborativa, economía del compartir, perjudica a los taxistas, pero al mismo tiempo uno puede decir, bueno, pero eso también está perjudicando a todo el resto de consumidores que son todavía más. Uno podría mencionar, no, es que el libre mercado perjudica al sector del azúcar. Bueno, pero si no permitimos que lleguen esos productos, estamos perjudicando a todo el país que va a tener que comprar más caro y a unas empresas que no van a tener incentivos en Colombia para innovar, para emprender.
para mejorar su técnica. Entonces, incluso el Banco de la República comentaba en un documento del año 2019 y calificaba la política comercial del país de los últimos 70 años como proteccionista, sumado a una deficiencia institucional para poder liberalizar o quitar todas estas barreras que hay en el comercio exterior. Entonces, esto, digamos, y mi posición sobre este tema siempre es que tiene que haber como una especie de norte, es decir, proteger a nuestros empresarios no es el equivalente a privarnos o cerrar totalmente el comercio en el exterior, porque eso también los perjudica a ellos, además que a todos los consumidores, y les impide avanzar. Entonces, hay que proteger, claro, en un camino de largo plazo, proteger a los empresarios nacionales, pero irlos involucrando y prepararlos para insertarlos en el mercado internacional, para que tengan mayor facilidad, mayor conocimiento, para poder desarrollarse, digamos, plenamente en este proceso de globalización. Entonces, creo que mucho de lo que critica Carlos se conoce también como el crony capitalism, ¿no? El capitalismo de compinches, el capitalismo de amigotes, el capitalismo sucio, que es donde vemos a empresarios que utilizan el Estado para expandir su riqueza, su poder, una especie de plutocracia, pero que eso no es lo mismo que el capitalismo limpio, que el capitalismo de libre mercado. El capitalismo de libre mercado posiblemente se vea cuando sales de la casa y hay una tienda, hay una persona vendiendo afuera de su casa, etcétera. Pero a un nivel macro, claro, hay un problema como lo es el problema con el Big Tech, con las grandes compañías tecnológicas. Entonces, yo también me opongo a estos lobbies, a estos monopolios, pero creo que la forma de acabarlos es a través de el libre mercado real, que haya libre mercado, libre comercio, y no a través del Estado que termina generando nuevamente más barreras, legislación favorable, aranceles o algunas Gracias, Alejandro. arancelarias, etcétera. Puede complementar ahorita con la réplica. Entonces invito al doctor Díaz a hacer Sea, su réplica. el libre mercado en un país donde hay poderes tan desiguales, donde el Estado no intervenga. Y hay un concepto que utiliza el profesor Alejandro Bermeo, que es el de la economía colaborativa. Un ejemplo muy emblemático de eso ha sido el desarrollo, digamos, de las plataformas tecnológicas, especialmente un caso muy de Colombia es el caso de Rappi, por ejemplo, una empresa que hoy es una multilatina que ha crecido y el dueño en poco tiempo se ha enriquecido, pero es un sector en donde el trabajo está tan precarizado que se ha generado, digamos, grandes ganancias y grandes desequilibrios, digamos, en la forma como se distribuye la riqueza que se genera en estas actividades, digamos, de los riders o de los trabajadores, digamos, que están distribuyendo alimentos o bienes, digamos, a las familias que lo solicitan. Entonces yo creo que acá hay un debate sobre si es el mercado, digamos, el que va a regular esa relación o es el Estado el que interviene para generar un equilibrio. Porque hoy, por ejemplo, estos trabajadores no se consideran trabajadores. ¿Y qué lo regula? Lo regula no el derecho laboral, sino el derecho comercial o el derecho civil. Digamos, ahí no hay contrato de trabajo, ahí es un contrato de mandato que es del derecho civil. Y sabemos que el derecho laboral es una rama especializada del derecho civil porque se parte de que hay una parte débil en la relación laboral. Entonces, yo creo que partir de la idea de que el libre comercio funciona cuando hay el mismo equipotencial, digamos, de las economías. Pero un país con una economía débil, con un nivel bajo de desarrollo, obviamente entrar a competir con grandes economías de tanto poder, eso no tiene posibilidades de éxito. Entonces yo creo que la historia ha demostrado que el libre comercio, el neoliberalismo, acabó, digamos, con la economía colombiana, a tal punto que hoy el 70% de lo que el país exporta es petróleo, carbón y níquel. Eso es el 70% de lo que el país exporta. Carbón, níquel, Gracias, petróleo. ¿El resto gracias, qué? doctor El resto Díaz. lo acabó el libre comercio. Muchísimas gracias. Doctor Bermeo, ¿alguna réplica para esta segunda Brevemente. pregunta? No, efectivamente, uno no puede pretender que el agro colombiano compita con el agro de los Estados Unidos cuando el agro de los Estados Unidos es uno de los más hipersubvencionados del mundo. Es un absurdo. Así que realmente hay que buscar una especie de libre comercio entre iguales porque obviamente no es una competencia justa. En relación a la cuestión de Rappi, que nos lleva un poco al tema del justo precio,
¿Cuál es el justo precio? ¿Cuál debería ser el salario justo? Es el que fijan las partes en un momento determinado. No hay manera que un tercero que está por fuera de esa relación pueda decir qué es lo que es o no es un precio justo. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en países que se han desarrollado? Por ejemplo, en India, concretamente, yo recuerdo un documental muy famoso donde se hablaba, no, la empresa Zara que está explotando a mujeres que están fabricando ropa en la India. Y entonces le preguntaban a esta mujer, ¿usted está de acuerdo con esta explotación de Zara? ¿Usted qué opina que deberían hacer todas las personas en el mundo por usted? Y ella dijo que compren la ropa. ¿Por qué? Porque ella entendía que si compraban la ropa y había más competencia, iban a mejorar sus salarios. Por eso es que, por ejemplo, en China, en un principio uno puede decir en China, hay mano de obra barata. Eso atrae inversión extranjera, pero a largo plazo hay una competencia de inversión extranjera por esa mano de obra barata y aumenta los precios, o sea, aumenta los salarios y también aumenta, digamos, o mejora la calidad de vida de las personas en la medida en que ellos también emprenden sus propios negocios, conocen la técnica, el know-how, el saber hacer, etcétera, y así es como se han desarrollado estas industrias. Y pasó en China que llegó un punto donde crearon sus propias empresas y donde ya no tenían nada más que copiar y terminaron innovando y bueno, grandes compañías que hoy vemos en China en esta especie de un capitalismo pero bajo un gobierno autoritario. Muchísimas gracias, doctor Bermeo. Bueno, vamos a recordarle a todos nuestros oyentes que tenemos dos invitados. Ellos son el doctor Carlos Julio Díaz y el doctor Alejandro Bermeo. Vamos con nuestra siguiente pregunta en cronómetro 2. ¿Quién tiene la verdad? Esta es nuestra pregunta número 3. ¿Cómo afecta el Acuerdo de París la implementación del modelo de mercado que defiende? Doctor Alejandro, por favor. Yo creo que posiblemente aquí estemos de acuerdo Carlos y yo, el doctor Carlos, porque él también habla un poco en contra de todas estas organizaciones supranacionales que además son totalmente antidemocráticas, ¿no? Es decir, como los eurócratas en Bruselas, ¿cierto? Y todas estas personas sin rostro, no elegidas por nadie, que gobiernan desde arriba. Es que las emisiones globales en lo que está representado Colombia son apenas el 0,46%. Así que ya de por sí Colombia, que esté Colombia en el Acuerdo de París o que esté bajo las reglas del Acuerdo de París es absurdo porque Colombia no contamina absolutamente nada. ¿Quién es el mayor contaminante del mundo? China. Como lo decía Carlos, Colombia ni siquiera ha llegado a un nivel de industrialización. Los países desarrollados ya se industrializaron y ellos ahorita están en una economía postcapitalista, que es una economía inmaterial, informacional, que es la desindustrialización, que ellos ya tienen una economía basada en el conocimiento, una economía inmaterial, pero nosotros todavía tenemos una suerte de economía feudal y va a llegar el Acuerdo de París y no nos va a dejar desarrollar. Entonces yo veo mucho del Acuerdo de París como una forma de imperialismo de las naciones poderosas y de las naciones que ya se desarrollaron para impedir el desarrollo de las naciones más pobres. Y aquí unos datos breves. China reúne 23 de las 25 ciudades que más contaminan en el mundo. China produce el 52% de gases de efecto invernadero en el mundo. Y aún así llega en la última reunión Xi Jinping y nos dice un llamado para que todos cumplan el Acuerdo de París. Cuando ellos van a implementar en este momento también otras tremendas construcciones de centrales termoeléctricas de carbón, 22 concretamente, que van a producir la misma cantidad de lo que producen todos los autos que se venden cada año en Estados Unidos. Entonces, esto no puede dejarse de lado a China de esta cuestión y de cómo esto realmente, a mi modo de ver, es una forma de paralizar y de destruir las economías locales y las economías que no se han desarrollado. Y el impacto de Colombia en términos de gases de efecto invernadero, pues es absurdo, digamos, para que nos sometamos a todas estas políticas. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Doctor Carlos. Tiene silenciado el micrófono. Bueno, listo. No, que el acuerdo de París, pues incluso la conferencia COP26 ahora en Glasgow, ha sido un fracaso completo, porque frente a una crisis como la que tenemos hoy, que nos dejó la pandemia, desempleo, hambre y muchas, digamos, incertidumbres, desmontar, digamos, las energías basadas en combustibles fósiles
y darle paso a las energías, digamos, renovables es inviable. Digamos, las energías renovables hoy solamente generan el 2%, digamos, de la energía mundial, digamos, lo que es el viento y paneles solares. Cuando el petróleo, el gas, el carbón, entre otros, genera más del 80% de la energía mundial. Entonces, es un tema que obviamente países como Rusia, como China, saben que eso no es posible y es inviable. Y eso lo que iría a generar serían revueltas sociales, porque el tema de la energía, obviamente sí hay que hacer un tránsito a energías más limpias, incluso el caso del carbón, el petróleo, hoy hay tecnologías para producir, digamos, energía de manera mucho menos contaminante, a pesar de que sean combustibles fósiles. Entonces yo creo que es un tema también de mejorar las tecnologías y hacer una transición, digamos, a formas más densas. Hoy probablemente lo que ha ganado también en este contexto de crisis mayor, digamos, posibilidades como línea de fuente energética futura en el futuro inmediato es la energía nuclear. Creo que hoy China, por ejemplo, hoy, Francia, por ejemplo, es de los países que más fácilmente va a resolver este problema de la crisis energética de hiperinflación que hay en el gas, en el petróleo, la gasolina. Entonces creo que el tema también de Putin y de China, de India, es también un tema de conciliar un poco las necesidades internas con el tema también del ambiente. Yo creo que uno no está obviamente en contra de que se hagan mejoras, pero también sobre si realmente los gases de efecto invernadero, por ejemplo, Putin ha dicho que no cree en la teoría de que ha sido las actividades humanas las que generen, digamos, el cambio climático. Sobre eso también hay debates en el terreno científico, porque hay mucho sentimentalismo y mucha manipulación, pero yo sí creo que el tema de estas instituciones representan un proceso, digamos, de desarrollo superior del modelo neoliberal. El neoliberalismo siempre ha creído que el Estado estorba, que hay que llevarlo a la mínima expresión, que hay que desaparecerlo, y la globalización es llevar esa idea a su plenitud, donde los estados nacionales pierden cualquier vestigio de soberanía nacional, y creo que estaríamos abocados a un gobierno mundial de Naciones Unidas, de el Fondo Monetario, de la OMC. Entonces yo Tiempo. creo que aquí también hay un debate sobre cuál es un poco entre el Estado Nacional y estas fuerzas globales. Gracias, doctor Díaz, por Doctor Alejandro, 2 minutos para la réplica. Bueno, en línea con la argumentación que he estado llevando a cabo, lo que hay que decir es que los países donde hay una mayor libertad económica y un mayor respeto por los derechos de propiedad son los países, de hecho, que menos contaminan. Son los países que mejor protegen los recursos naturales. Para poner un ejemplo muy breve, el elefante asiático, que es propiedad privada, no está en vía de extinción, pero el elefante africano, que es de propiedad pública, está en vía de extinción. ¿Por qué? Bueno, porque cuando un recurso no es privado, cuando un recurso no es propio, sino es, entre comillas, público o de todos, que termina siendo de nadie, el incentivo que tienen los demás frente a ese recurso es al latrocinio. Es decir, lo que yo no saque de este recurso lo va a venir a sacar otro. Entonces hay un incentivo es para destruir el recurso. Por esa razón, las gallinas y las vacas no están en vía de extinción, pero sí ciertos animales de los cuales no hay propiedad privada, ellos están en vía de extinción. Por eso una universidad privada uno la encuentra cuidada, limpia, etcétera, pero una universidad pública uno la encuentra en destrucción, rayada, etcétera. En la universidad estatal en la que estudié, en mi salón tocaba que llevar sillas de otro salón porque las sillas literalmente se las robaban. Algo que en una universidad privada no ocurrirá porque te van a poner a pagar. Entonces, cuando hay propiedad privada de los recursos, estos se protegen todavía más. En contraposición a los experimentos que ya hemos visto en la Unión Soviética y en China de cómo en la URSS acabaron con el mar Aral, literalmente, y a una serie de lagos delta, y algo muy pequeño en línea con lo que mencionaba Carlos. Lo menciona Bill Gates también en su libro Cómo enfrentar el desastre climático. Paradójicamente, la energía más eficiente y más limpia es la energía nuclear, pero obviamente está muy estigmatizada. Entonces, por eso hoy se buscan otras alternativas, pero si se trata de eficiencia y se trata de una energía limpia, bueno, paradójicamente es la energía nuclear. Y bueno, ya se está hablando de un posible gran apagón porque la energía verde no produce lo que producen las energías que utilizamos actualmente. Muchísimas gracias, Alejandro. Doctor Carlos, una réplica.
Bueno, Dos mencionar lo minutos. siguiente, la historia ha probado que las economías que mayor nivel de desarrollo han logrado, hablemos de Alemania, Francia, Estados Unidos, Rusia, Japón, son países que han contado con una fuerte intervención estatal. Ahora, no es cierto de que lo público sea algo que tenga en principio un deterioro. Puede que de pronto en la experiencia colombiana, pero incluso en Colombia uno puede encontrar propiedades públicas bien cuidadas por la gente. Por ejemplo, en Medellín, el metro de Medellín es del Estado y es muy cuidado por la gente. O también hay una alta valoración, digamos, de empresas como empresas públicas de Medellín, a pesar de los errores, las equivocaciones, los problemas de corrupción que han habido, las faltas que han cometido. Entonces yo creo que incluso en Colombia uno puede encontrar una gran, o el caso de empresas varias de Medellín, que también tienen un gran concepto, digamos, en la opinión pública, porque todo depende también de la forma como esa universidad o esa entidad pública, digamos, presta el servicio a la comunidad. En Europa la educación es pública y la gente cuida las universidades, lo mismo el transporte público. Entonces no es cierto que lo público no se cuide. Lo que se ha demostrado es que las economías que han logrado cierto nivel de desarrollo han sido porque ha habido un Estado interventor, un Estado que ha planificado, unos en mayor medida que otros. Estados Unidos tiene un modelo, Alemania otro, Francia, China, pero en última instancia hay una mezcla, digamos, donde hay mercado. En algunos incluso el mercado no se dio como en los estados socialistas, pero yo sí creo que de una u otra forma los estados tienen unos instrumentos, unas funciones y unos roles a los cuales no se puede renunciar. Por ejemplo, el tener una moneda única respaldada por el Estado, que le dé estabilidad a esa moneda, un sistema Tiempo. financiero y de crédito regulado por el Estado, donde haya crédito para la pequeña empresa, que no sea el mercado el que define las tasas de interés, sino el Gracias, Estado, don Carlos. que la seguridad social no esté en manos de privados, digamos, la salud no puede ser negocio privado. Y yo creo que la pandemia demostró que ese modelo fracasó en la totalidad, digamos, el modelo del lucro en la salud, de la salud como negocio fracasó en el marco de la pandemia. Entonces yo creo que Muchísimas hoy, gracias, don bueno, Carlos. Cumplimos el tiempo. bueno, Bueno, muy vamos bien. a ver un video que tenemos en set, por favor. BTR. Colombia es un país muy rico. Y en Colombia no debería haber hambre. Sin embargo, la mitad de la población tiene hambre. Esa correlación entre una población que la mitad tiene hambre y un país tan rico naturalmente, solo tiene una explicación: una gestión del país profundamente depredadora, tanto en lo social como en lo ambiental. Sí, en este momento, digamos, el Estado ha ido entregando, digamos, economía a lo que llamamos el mercado, pero lamentablemente este es un mercado en donde no es la libertad, digamos, de los agentes económicos, sino que hay actores muy poderosos que realmente no hay forma, digamos, de decir que el mercado va a resolver los desequilibrios sobre los cuales se parte, digamos, en la economía. Es decir, hay grandes grupos económicos que succionan al pequeño empresario, lo subordinan, lo esclavizan, y eso hacen incluso las grandes multinacionales de autoservicios, digamos, que hay en el país, donde hay pequeños empresarios totalmente bajo control de estas estructuras empresariales supranacionales. Entonces yo creo que de todas formas el país tiene que recuperar, digamos, muchas de las funciones que tuvo en el pasado. En Colombia hubo crédito de fomento, había precios de sustentación. Por ejemplo, en el caso de los famosos créditos de ley quinta que se hacían a través del Fondo Financiero Agropecuario. Sobre eso hay estudios que muestran una correlación entre el crédito y la producción agropecuaria. Entonces, el punto es que hoy necesitamos recuperar el rol del Estado, digamos. No significa que lo privado no juegue. No estamos diciendo que lo privado no juegue, pero obviamente en salud no puede ser el lucro. Ahora, que los privados tengan también la educación, de igual manera, no puede ser el lucro, que Gracias. los privados jueguen. Y lo mismo Bueno, pasa con el tema, del tema pensional, ¿no? Podrías decir que podrían jugar
con los regímenes, digamos, digamos, con los sistemas, digamos, de Gracias, ahorro don individual. Carlos. Sí, muy Vamos bien. a hablar en otra pregunta, precisamente de algo más puntual, acorde a lo que usted está diciendo, precisamente. Y esta es nuestra pregunta número 4. Y pues para continuar con su palabra, doctor Carlos, ¿cuál es el modelo económico más exitoso a nivel internacional? 3 minutos para su respuesta. Hoy, para mí. Bueno, hoy la economía más exitosa en el mundo hoy, indiscutiblemente, es China. China es el único país del mundo que ha logrado derrotar la pobreza extrema, por ejemplo, reconocido por el Banco Mundial. Ahora se decía que China es un régimen autoritario. Yo no sé qué es democracia y qué es autoritarismo, porque es democracia un país como Colombia, donde la gente puede salir a votar y elegir presidente, pero la gente se muere de hambre, hay masacres todas las semanas. Si uno se demora en llegar a su casa a las 10, 11 de la noche, lo más posible es que lo asesinen para quitarle el celular, donde la policía muchas veces está articulada a estructuras criminales, donde la justicia no funciona, donde hay impunidad. Entonces, en Alemania, por ejemplo, la impunidad es el 5% y es un país capitalista. Entonces, yo creo que el concepto de democracia también hay que reevaluarlo porque no es solamente un tema de yo salir a votar, es también si yo puedo comer, si yo tengo empleo, si yo tengo derecho a la salud, si yo tengo derecho a la energía, si tengo derecho a las comunicaciones, si tengo derecho a una pensión en mi vejez. Yo creo que lo que define si hay democracia integralmente es eso. Y la democracia no es solamente un tema político, que lo es, y, no, y lo electoral no es solamente lo político. Lo político es mucho más que lo electoral, pero también estamos hablando de derechos económicos, sociales, culturales, y creo que el modelo hoy más exitoso en el mundo, que el único país que ha logrado derrotar la pobreza extrema en el mundo, digamos, reafirmado por organismos como el Banco Mundial, ha sido China, y eso demuestra que es un modelo de desarrollo económico que es interesante que lo estudiemos y no tengamos prejuicios frente a un supuesto autoritarismo o una dictadura, porque el concepto de legitimidad de los estados también lo da la gente. Es un estado que está muy legitimado en la sociedad china. No es lo mismo una democracia como la colombiana, que es la democracia más antigua de América Latina, donde el gobierno está totalmente deslegitimado. Digamos, cuál es el nivel digamos, de aceptación que tiene este gobierno, y miremos a ver cuál es el nivel de aceptación que tiene, por ejemplo, Xi Jinping frente al pueblo chino. Entonces yo creo que también hay que entender que la democracia no es solamente como la entendemos en Occidente, sino que la democracia también tiene muchas formas de entenderse dependiendo de las culturas de los pueblos. Muchísimas gracias, doctor Díaz. Bueno, vamos a hablar en esta última pregunta algo muy, muy importante también, y es que vamos a tener un último video en el que vamos a escuchar algo muy interesante. Adelante, Sebastián. Sí, porque en realidad, o sea, tiene que ver con mi visión del futuro y el progreso tecnológico. ¿Usted está en contra de pagar impuestos? A mí me parece que los impuestos es un robo, literalmente. Suponete lo siguiente. Viene tu vecino y te dice, dame el 50% de tus ingresos. ¿Qué le decís? No te los doy. Bien, exacto. Entonces vuelve al otro día, ¿sí? Con un papel firmado por él mismo y te dice, Edu, dame el 50% de tus ingresos. Y vos decís, pero te dije que te la tomé. No, pero acá hay un papel firmado. ¿Y quién lo firmó? A vos. No. O sea, ¿qué haces? Lo volvés a sacar a patada. Exactamente, un estafador. Bien, al tercer día viene con un matón, ¿sí? Y que te va a dar una linda paliza. ¿Qué haces? ¿Se lo La das? denuncia. Sí. Vamos, primero tenés que llegar a hacer la denuncia. Ah, ok. Con lo cual, ¿sabes lo que vas a hacer? Se lo vas a dar. Eso, digamos, ponele el nombre que quieras, es un robo. Y te voy a decir algo. Pero eso no hace el Estado. No, ¿cómo que no? Es lo que hace el Estado, se llaman bueno, impuestos. Es más, te voy a decir algo, no. Tenés razón. Dentro Tenés razón. de ¿Sabes qué, Edu? las Tenés razón. obligaciones como, Pará. como ciudadano, No, ¿sabes lo que está pasa? el pago de los Tenés impuestos. razón. Tenés razón. El Estado es peor. Es peor que el ladrón vulgar. Porque el ladrón vulgar es aleatorio. O sea, te puede tocar, no te puede tocar, ¿sí? Sin embargo, el Estado es el ladrón estacionario, te roba siempre. Muy diciente este video también. De por sí el Estado dicen que siempre está detrás de muchos intereses, pero pues vamos a terminar la cuarta pregunta, perdón, con el doctor Alejandro, donde hablábamos de cuál es el modelo económico más exitoso a nivel internacional. Y pues con este video que acabamos de ver, Alejandro, me gustaría escuchar su opinión.
Perfecto, bueno, voy rápido. Primero, no veo un problema en la cuestión de la importación de los alimentos. De hecho, si uno ve literalmente a Singapur y a Japón, son una piedra, son una roca, importan la mayoría de sus alimentos, así que no hay ningún problema con importar alimentos, digamos. Lo importante es aprovechar nuestras ventajas comparativas y entrar al comercio mundial, a todo este proceso de globalización. Ahora, el modelo más exitoso en el mundo es el capitalismo. Y claro que vemos un ejemplo en China, pero China no llegó allí a lo que es hoy de la noche a la mañana. Recordemos las reformas económicas de Deng Xiaoping, luego del fracaso del gran salto hacia adelante del comunismo de Mao, que mató a millones y millones de personas, que produjo hambrunas, etc. Deng Xiaoping llega al poder y dice lo siguiente: no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que el gato case ratones, y comienza un proceso de liberalización en China, privatizaciones en China, atracción de oferta y de inversión extranjera, y además envían equipos a Europa para que aprendan toda la industria más desarrollada en el resto del mundo. Y obviamente que China actualmente también tiene un problema tremendo en relación a la piratería, a la copia, al irrespeto por los derechos de propiedad intelectual, etcétera. Pero ellos entendieron el capitalismo y lo aplicaron y sacaron a millones de personas de la pobreza. Sin embargo, es un modelo incluso denominado por autores de izquierda. David Harvey dice que es el neoliberalismo en China, o Slavoj Žižek, que es otro autor de izquierda, Zizek, ¿cierto? Dice capitalismo de valores asiáticos o capitalismo autoritario para referirse a China. ¿Por qué autoritario? Bueno, hay un partido único, no hay elecciones libres, no hay democracia en el sentido en que entendemos la democracia. Hay un sistema de crédito social que califica a la población, disciplina a la población con una biopolítica digital. Es un sistema autoritario. Y algo muy pequeño y muy importante en relación a lo que dice Javier Milei, y también lo ha comentado Carlos, en línea con lo que dice Milei, muchos de estos derechos sociales, de estos derechos positivos a la salud, a la vivienda, al wifi, al mínimo vital, pues hay una discusión moral de fondo. Realmente yo tengo el derecho de exigirle a otra persona con la que no tengo ningún contrato o relación a que me pague mi salud, mi vivienda, mi wifi, mi mínimo vital, mi educación. No, no hay un motivo. Entonces hay una discusión moral. ¿Tengo yo derecho a lo que trabajó otro? ¿Puedo yo obligar a alguien a que me pague la salud y la educación? Bueno, la respuesta es que en términos morales no. Y no hay una diferencia entre un ladrón que le pide el celular y alguien que venga y le pida educación, que porque es su derecho. No, tiene que haber un contrato de por medio. Es el mundo en el que vivimos, es un derecho en Colombia, ¿cierto? La salud también, conectividad con la vida, etcétera. Pero en la discusión moral, pues no hay manera de justificar que yo tenga derecho a lo que trabajó otra persona que ni siquiera conozco. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Recuerden que estamos en nuestro programa Cronómetro 2. Vamos a darle con esto y un precierre a nuestro programa, haciendo unas conclusiones de 2 minutos cada uno. Doctor Carlos, por favor. No, entender que, digamos, el caso de China es un caso muy emblemático, reconocer que China, obviamente, a muchos sectores de la economía están en la lógica del mercado, pero China no renunció, digamos, al rol, digamos, de la planificación y la dirección de la economía. La parte tributaria es importante en un Estado porque lo que permite los impuestos es que serie de bienes públicos que no puede estar en la lógica de lo privado. No puede estar la justicia, por ejemplo. No puede ser que un grupo financiero como el Santo Domingo maneje, digamos, la justicia, ni que tampoco la infraestructura económica, que es muy importante en China, o el tema de ciencia y tecnología, o el tema de la salud, por ejemplo, o de la educación. Entonces, creemos que el Estado tiene que proveer una serie de bienes públicos, la seguridad, por ejemplo. ¿A quién se le entrega la seguridad? ¿Se la entrega a grupos privados, a grupos paramilitares? ¿O es el Estado el que debe recuperar el control de la seguridad y garantizar la defensa nacional? Entonces creo que el Estado se necesita, el Estado es una conquista de la humanidad y hay que defenderlo como institución. Pero tener Estado no es suficiente. El Estado es digamos, es necesario, pero no es suficiente. Se requiere saber qué hacer con el Estado, qué hacer con la soberanía monetaria, cuáles son las políticas, digamos, que el Estado necesita para llevar al desarrollo y resolver los problemas que hoy agobian a la humanidad: desempleo, hambre, no acceso a la salud, no educación, no energía, no acceso, digamos, a pensiones en la vejez.
Entonces el Estado yo creo que es el que resuelve esto, eso no lo resuelve el mercado. Y creo que la pandemia, con esto empecé, la pandemia demostró que el Estado no nos saca de esta crisis, perdón, que el mercado no nos saca de esta crisis nos saca el Estado y todo el mundo lo reconoce. Fue importante los aportes del Estado para la vacuna. Las multinacionales farmacéuticas hoy se están lucrando de aportes públicos para el desarrollo de la vacuna. Pero ya que tienen la vacuna, ahí sí privatizan el negocio. Por eso China ha dicho, Rusia, de que debe ser un bien público la vacuna hoy contra el COVID-19. Entonces creo que el Estado se requiere. El problema es que la plata no se la roben. Hay países en donde la gente paga impuestos y la gente paga impuestos con gusto porque ve las obras, ve la Gracias, doctor universidad, ve la Carlos. seguridad. En Medellín, por ejemplo, hay cultura tributaria porque la gente ve que hay No obras, tenemos tiempo ya, don pero Carlos. uno va a la costa, por ejemplo, y la gente no le gusta pagar los servicios públicos porque no llegan, son de mala calidad. Entonces yo creo que también es como el Estado resuelve de manera eficiente y yo creo que en Colombia hay casos particulares de que eso sí es posible. Muchísimas gracias, doctor Carlos Díaz. Vamos con el doctor Alejandro Bermeo. Bueno, lo primero que uno tiene que entender es que el Estado no le puede dar nada a cualquier persona si previamente no se la quitó a otra. Y uno también puede entrar a la discusión, ¿qué fue primero, el mercado o el Estado? El Estado vive del mercado. El Estado vive de los impuestos que produce el sector privado. Luego, por pura lógica, para que haya Estado, primero tiene que haber mercado, porque el Estado vive de lo que extrae del sector privado. Y además, históricamente, el Estado también no es una conquista en el sentido como lo de Carlos, sino los estados, todos los estados, sin excepción, en la historia de la humanidad, nacieron a partir de la conquista, el sometimiento y la esclavitud a otros grupos. El Estado, digamos, no es algo inmaculado, el Estado es producto de la expoliación, es producto de la opresión, y claro, que el Estado adquiera funciones con el tiempo, o que uno vea que el Estado siempre ha proveído el recurso X, uno cree que nadie más lo puede hacer, no. Todo lo que hoy provee el Estado, previamente el mercado ya históricamente ya lo hizo. La seguridad, la salud, la educación, lo hace y lo hace de una manera más eficiente y más ética, porque lo hace a través de aportes voluntarios. El Estado financia todo esto a través de la pistola. Entonces, esa discusión, digamos, siempre nos lleva al ámbito moral. El Estado utiliza la amenaza de la fuerza para dar educación, vivienda, wifi, transporte, etcétera, pero el mercado es el sector voluntario, es el sector productivo. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias, doctor Carlos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en nuestro programa conectados. Recuerden que esto fue Cronómetro 2. ¿Quién tiene la verdad? Hasta nuestro próximo debate, porque hoy creo que tenemos muchísimas cosas para seguir hablando detrás de cámaras. 8:02 de la noche. Mi nombre es Juan Diego Osa. Esto fue Cronómetro 2. ¿Quién tiene la verdad? Un agradecimiento nuevamente para el doctor Carlos Julio Díaz, para el doctor Alejandro Bermeo y para quien está en nuestra sala, doctor Sebastián Buitrago. Muchísimas gracias. Hasta pronto.